Hola hermanos, el día de hoy 22 de junio del 2024 es sábado, sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. Se nos termina la semana 11 del tiempo durante el año. Hoy es día de dos santos mártires, ¿ok? John Fisher, el obispo de Rochester, nombrado cardenal prácticamente días antes de que le cortaran la cabeza por defender la fe. Y el otro, el patrono de los políticos, que me parece muy importante siempre rezarle y bastante, porque los políticos que tenemos, Dios mío, Santo Tomás Moro, Thomas More. Bueno, hablemos de él brevemente, ya les digo. Ahora, la fecha se coloca, porque fíjense, Tomás Moro fue martirizado el 6 de julio de 1535, mientras que John Fisher fue martirizado un 22 de junio. O sea, realmente la fecha es que se le coloca a los dos y colocan primero, insisto, la fecha del obispo, pues sí, es el obispo de Rochester. A ver, Tomás Moro. Tomás Moro nace en Londres, en el centro de Londres, en Milk Street. Se llamaba ahí un 7, algunos dicen 5, otros dicen 7 de febrero de 1478. Era hijo de Sir John Moore y además su mamá se llamaba Inés Áñez. Es el mayor de 7 hermanos. Su papá era abogado y bueno, era caballero, ¿no? Y había estado, era el encargado de Lincolnshire. Es uno de los 4 colegios que había en Inglaterra en ese momento donde se estudiaba la abogacía. De pequeño estuvo bajo el cargo de John Morton, que es el arzobispo de Canterbury y al mismo tiempo era canciller de Inglaterra. Y Morton tenía particular predilección por el humanismo y entonces favorece mucho en Tomás para que él estudiara el humanismo. De hecho, consigue que estudie en Oxford durante un par de años, pero Tomás no quería eso y el papá entonces lo pone a estudiar leyes también ahí en el Lincoln Inn, como les digo, en el mismo colegio pues donde había sido él el rector, digamos, el que llevaba la batuta. Se gradúa pues con honores, ya para 1496 empieza a ejercer la abogacía, le da también por poeta, hablaba muy bien el francés, el latín, lo traducía perfectamente bien. De hecho, hay pruebas de que explicó en algún momento la Civitate Dei, el de Civitate Dei, la ciudad de Dios de San Agustín. Entra en relación con los humanistas de la época, con Luis Vives, que es español, lógico, su gran amigo, Erasmo de Rotterdam, que de hecho el elogio de la locura, la gran obra de Erasmo, se la dedicó a Tomás Moro. Y luego también con Giovanni Pico de la Mirandola, el famoso también pensador italiano, ya les digo, tuvo una crisis vocacional, en algún momento fue terciario franciscano, estuvo durante algún tiempo también con los cartujos, pero se dio cuenta que no era su vocación, entonces deja ahí el asunto y se casa con una señora que se llamaba Jane Colt, tuvieron 3 hijitas y un varoncito. La mayor, Margarita, va a ser su discípula. Esa va a ser los ojos de Tomás Moro. Es realmente un amor extraordinario y la jovencita esta era inteligentísima, inteligentísima, igual que el papá. Bueno, su hija Elizabeth, en fin, vamos, hay una cosa interesante. Él escribe varios libros, entre ellos escribe un libro de la historia de Ricardo III, en la cual critica la mentalidad tirana de los reyes, y ya le doy muy importante esta obra, ¿no? De hecho, William Shakespeare va a hacer una obra, un teatro que se llama Ricardo III, ¿no? Y está inspirado en parte en el trabajo de Tomás Moro. Va realizando varios trabajos, entra en el Parlamento que había nacido recientemente, el rey Enrique VIII lo coloca también dentro de su Consejo Real y le encarga varias cosas porque era un diplomático extraordinario, ¿no? Muy bueno. Le ayuda a Enrique VIII a escribir un libro en 1520 muy importante que se llama La defensa de los 7 sacramentos. Ese libro le ganó a Enrique VIII, imagínense aquí, defensor de la fe, le dieron el título. Pero aquí vendrá el problema, porque empiezan a llegar protestantes por producto de la reforma protestante, pues en Europa, Lutero y demás, y él empieza de alguna manera a cuestionar, no atacaba a las personas, atacaba las ideas y fuertemente en contra de ellos. No hay un montón de detalles sobre eso. El tema es que es nombrado Lord Canciller,
Imagínense ustedes, lo nombran canciller, no es cualquier cosa. Y entonces ahí vendrá precisamente su mayor dolor, ¿no? Porque llega a ser canciller en 1529, solo va a ser por 2 años y medio. Cuando se da cuenta que el rey rechaza a Catalina de Aragón, porque solo le había dado una hija mujer, él quería tener hijos varones, y entonces se casa con Ana Bolena, y Ana Bolena será la gran enemiga de Tomás Moro, y van conspirando, él renuncia, él deja de ser canciller, el rey le cuesta aceptar la renuncia, de hecho no estuvo de acuerdo, pero bueno, al final lo tiene que hacer porque él se opuso a varias de las leyes que implicaban la expropiación de los bienes, de los conventos y demás. Los obispos que se plegaron, porque es cierto, se plegaron algunos de los obispos a los mandatos del rey, sencillamente para quedarse también con posesiones y demás. Él pues se va a su vida privada, pero en 1534 los enemigos logran que se haga el acta de supremacía y por la cual tenían que jurar todos los súbditos de Inglaterra que Ana Bolena era la reina, y que era la reina consorte y y que todos sus hijos iban a ser también, bueno, igual. Para no hacer largo el asunto, lo metieron en la Torre de Londres, ahí estuvo, siempre mantenía el buen humor, ¿no? Era un tipo que siempre se estaba riendo, siempre tenía, no riendo, sino que tenía ese ánimo. De hecho, cuando le cortaron la cabeza, dicen que él le dijo al verdugo, por favor, ten cuidado con la barba, porque no me la he podido cortar en tanto tiempo, y es cierto. Pudo ver a su hija Margaret al mismo tiempo, estando la última visita, creo, de Margaret, llevaron a 2 monjes cartujos que estaban también ahí presos y los tiraron al río Támesis para matarlos. Cuando les dijeron, bueno, ustedes van a morir, pues no nos interesa si por tierra o por agua, pero nosotros queremos llegar al cielo. Y a otra religiosa también creo que la mataron. Bueno, igual, es una cosa terrible, ¿no? La hija de Ana Bolena será más terrible todavía, Isabel I. Bueno, va a morir, como les digo, un 6 de julio de 1537 y fue beatificado en 1886 y canonizado en 1935. Bueno, yo ¿cómo les diría? Podría pasar aquí un buen rato hablando de Tomás Moro, de la utopía, de su libro más famoso, de ese espíritu suyo tan bello, ¿no? Por eso les digo, una persona entera. Él, de hecho, al momento de morir, pide y ora por el rey y dice, yo soy un buen súbdito del rey, pero que conste, soy todavía mejor súbdito y trato de serlo de mi Señor. Vamos a las lecturas del día de hoy. Leemos solo hoy el segundo libro de las Crónicas. ¿En qué termina? Jehoiada, que le hizo tanto bien a Joás, ¿en qué termina el asunto? Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera, esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir, que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo sigo insistiendo que es muy difícil esto de decir palabra de Dios después de esa barbaridad. Es tanta conspiración. Escuchamos lo de Juan Fisher, lo de Tomás Moro, lo de Zacarías. Es decir, es este mundo no cargado de intereses mezquinos que van pasándose. Sencillamente le encantaron los regalos al rey. Yo les digo siempre, es la verdad. Cuando he tenido la posibilidad de hablar con alguno de los que sale electo presidente de mi país, por algún motivo, siempre les digo, ténganle cuidado a los aduladores, ténganle cuidado a los que tienen a la par, que solo les dicen lo bonito que hacen,
Busquen el consejo de los que tienen la capacidad de criticarlos de buena manera y que no tienen intereses particulares, sino que lo que andan buscando es el bien de su gobierno y el bien del país. No hacen caso. No hacen caso, les gusta que les endulcen los oídos. Y así nos pasa, ¿no? Mejor no hablemos para no caer en ninguna falta. Pero ya les digo, es doloroso. Eso nos puede pasar a todos, ¿no? Ay, si usted solo escucha a sus amiguitos y solo escucha, va a terminar adorando ídolos. Y el ídolo más terrible al que se termina adorando es el del Evangelio del día de hoy. Por el tiempo mejor hablemos de una sola vez, ¿no? Termina el capítulo 6 de Mateo. 6, pues, 24 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, que no se preocupen por su vida pensando en qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellísimo el texto, ¿no? Yo creo que lo podemos resumir fácilmente en decir, hombre, no se puede servir a Dios y a Mamón. Ese es el término que utiliza. Algunos dicen se trata, Mamón es el dios del dinero, el dios de la riqueza. No, viene de la raíz hebrea, MN. Acuérdense que en el mundo hebreo, en las lenguas semitas, no hay vocales. Y entonces MN, lo que significa en el fondo, termina siendo como eso, como riqueza, como algo que me da satisfacción, pero desde el punto de vista material. ¿No se puede servir a Dios y al dinero? Claro que sí. Pero ¿cómo lo intentamos? ¿Cómo buscamos? Miren, aquí no está condenando Dios el dinero. Lo que está condenando es que usted le dé el lugar de Dios al dinero, a las riquezas, al afán de tener, al afán de poder. Es que nos perdemos tan fácilmente, hombre. Tan fácilmente terminamos perdiendo el horizonte solamente por el afán de poseer. Ya les digo, el problema no es que usted tenga un carro, es que el carro lo tiene a usted. Que usted tenga un móvil, un celular, bonito, nuevo, sino es que usted termina siendo esclavo de eso. Ese es el problema. Eso es lo que está detrás. Por eso, no se preocupen. Mejor ocúpese. Debe estarse preocupando por lo que van a comer, lo que van a vestir. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? Aquí el término griego es sige, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces eso se traduce por alma, ¿no? Y hay que tenerle mucho cuidado. La sige es la vida realmente. La vida psíquica es la vida. Es la vida de la persona realmente en el mundo griego. Y solo que luego habla del cuerpo. Y entonces aquí, cuidadito, alma y cuerpo. Esta visión dualista del mundo platónico está aquí en la Biblia. No aparece. Realmente, por eso les digo, no vale más la vida que lo material. La vida, pero en la vida en su totalidad. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes que ellas? ¿Quién de ustedes, esta palabra a mí sí me gusta, el término pequis, ¿quién puede agregar algo? Miren, el pequis, la medida es muy particular, es esto, es la medida del codo hasta, de hecho, sí, el dedo índice, ¿ya? Más o menos. Y entonces, ¿quién le puede añadir? Normalmente, eso es una medida de distancia, digamos, si lo quieren. Pero aquí está pensada como añadirle más vida, añadir más tiempo. Es interesante. Mateo lo utiliza para hacer ver que no es lo que puedo medir lo que le añade vida a mi vida. No sé si me hago entender. No es lo medible, sino que es otra cosa. Por eso, ¿por qué se preocupan del vestido? Y pone ahí la imagen de Salomón. Acuérdense que el primer libro de los Reyes nos cuenta que Salomón vivía con un fasto extraordinario. No era una cosa, un lujo, unos vestidos y todo aquello. Por eso no habla del Padre más por ustedes, hombres de poca fe.
Los que no conocen a Dios se desviven por estas cosas. Etne, dicen los paganos, no las etnias. Los paganos se desviven por estas cosas. Pero su Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Por eso busquen primero. Lo primero es lo primero. Por encima de todo hay que colocar a Dios. Lo demás, ahí viene por añadidura. Pero cuando usted en la pirámide de valores coloca cualquier cosa, y pueden ser cosas buenas, que la diversión es buena, claro que sí, el descanso es bueno, claro que es bueno, el trabajo, claro que la familia, claro que sí, pero ordene todo eso en función de Dios. Coloque en el primer lugar lo que tiene que colocar, porque si no, termina cometiendo un error. No se preocupen por el mañana, porque al mañana cada día trae su propio afán. Aquí, esta palabra a mí me parece muy bella. Es una palabra que, fíjense, realmente lo que significa en griego es kakia, es problema, es tener problemas. Entonces no se preocupe, porque cada día trae su problema, cada día trae sus retos. Entonces usted, ¿para qué se amarga? A cada día le bastan con sus propios problemas. Entonces usted no se meta en rollos, no ande enredado en cosas que no valen la pena. Confíe. Es confiar en un Padre providente. De eso se trata. Les invito a hacer oración. En silencio, en lo escondido, se pelean las batallas más encarnecidas. Contra el espejo interior, que me reprocha sueños imposibles, afectos de piedra, proyectos sin fecha. Contra el mundo que tantas veces me descoloca, exige de más o de menos, me provoca o seduce, me envuelve y aturde. Contra ti, Señor de lo escondido, palabra callada, promesa sin hora, presencia velada, distante cercanía, que tan pronto brillas como te me ocultas. En el silencio, en lo escondido, peleamos tú y yo, abrazo partido, a puro misterio, a corazón abierto. Toda la vida es este combate. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.